todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿No podrás darme el otro micrófono, por favor? Por favor, es que este me incomoda aquí mucho. Es que usted no escucha acá adentro y se escucha bien incómodo. Muy bien, ¿usted sí me escucha bien? Sí, muy bien. Vamos mientras ellos lo arreglan. ¿Sabes? Jesús en este momento está a 2 días de ser entregado y ser llevado a la muerte. Y en Jesús, anota por favor, en Jesús había 2 cosas en mente. Participar. Claro que podemos participar de la muerte, pero no como la muerte que tuvo Jesús. ¿Estás conmigo? La muerte de Jesús fue para perdonar nuestros pecados. Así lo dice la Biblia. Tú y yo, según Efesios capítulo 2, dice que estábamos separados por causa del pecado. El hombre nace en esa condición de pecado. No por nacer quizá en un hogar cristiano significa que seamos cristianos. El hecho de traer una Biblia bajo el brazo, eso no da la garantía de ser salvos. ¿Estás conmigo? Entonces tú podrás decir: bueno, ¿qué es lo que me da la garantía de ser salvo? El reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el reconocer que Jesús murió por nosotros para perdonarnos, porque solamente era a través de esa muerte. Ya no a través de un corderito, a través de un macho cabrío. No, la Biblia dice en Hebreos, en la epístola de Hebreos, que tenía que ser a través del sacrificio del Cordero de Dios. Y Jesús puso su vida, ¿sabes? Jesús pone su vida, dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Jesús quiso morir por nosotros para redimirnos, porque si no había redención, no había derramamiento de sangre, no íbamos a poder ser salvos. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Es el sacrificio de Jesús lo que nos da la salvación, el reconocerle por la fe. Tú lo puedes entender leyendo Romanos capítulo 10, ¿verdad? Dice que si creyeres en tu corazón que Jesús, ¿qué más? Que Dios le levantó de entre los muertos, y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces Jesús tenía en mente eso. Y ahorita vamos a ver unos pasajes en cuanto a esto. Pero sabes, en varias ocasiones Jesús, antes de ir a la cruz, anunció la manera en la que él iba a morir. Él anunció su muerte. Un capítulo de ellos es Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan capítulo 10, versículo 17. Mira lo que dice: por eso me ama el Padre. Aquí él está anunciando su muerte. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo, ¿qué pone el Señor? Su vida, para participar de una muerte que tú y yo no podíamos participar, pero para darnos una vida
que tampoco podíamos participar. Todo eso solamente a través de la persona de Jesucristo. Para la religión Jesús quizás es una imagen religiosa, pero para nosotros no. Para nosotros es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Alguien diga amén. Él es Jesús. Dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, mira lo que dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús sabía, Jesús tenía en claro en su mente y en su corazón para qué él había venido, cuál era su misión en la tierra. Su propósito en la tierra era morir por nosotros. No solamente hacer milagros, no solamente sanar a los enfermos, no, era morir, ahí se completaba. Por eso en la cruz del Calvario él dice: consumado, terminé la obra. Él sabía que esa era su función, su obra en la tierra, el redimirnos. ¿Cuántos agradecen a Dios por eso? Porque necesitamos, hermanos, reconocer el sacrificio de Jesús. Hoy en día mucha gente busca la bendición, busca las sanidades, busca las recompensas, busca los bienes materiales. Pero sabes, el centro de la Biblia, el eje central de la Biblia, el Evangelio, se centra en el sacrificio de Jesús. Que no se nos olvide eso. A veces pasamos el tiempo ya en el cristianismo, tenemos tanto tiempo como creyentes que se nos olvida. A veces ya nada más nos enfocamos en nuestra vida diaria y nos enfocamos en lo que Dios puede hacer por nosotros en el día a día. El que nos provee el pan, el que nos provea sanidad, el que nos provea para una situación. Pero sabes, nunca debemos de olvidar que gracias a ese sacrificio, diga conmigo: gracias a ese sacrificio. Si tú no entiendes el sacrificio de la cruz, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Escuchaste? Si tú no entiendes la obra de Jesús en la cruz del Calvario, no has entendido todavía el reino y no has entendido la salvación. Ojo acá lo que te estoy diciendo. Que nunca se nos olvide que estamos aquí solamente porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Y no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. No es por lo que tú y yo podamos hacer. No es por nuestra capacidad de pensar, de filosofar, de lo que tú quieras. No es por nuestras habilidades. Es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, por lo cual tú y yo ahora estamos aquí. Y podemos acercarnos a Él porque fuimos reconciliados por medio de su sangre. Y ahora tenemos, dice la Biblia, una entrada al Padre, por el cual podemos clamar por el Espíritu. Dice: Abba, Padre. Pero todo se origina ¿dónde? En la cruz. Y Jesús sabía eso. Por eso dice: yo pongo mi vida y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mateo 12, versículo 40. Mira lo que dice. Mateo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días. Jesús está anunciando su muerte. Y Jesús ya está aquí a 2 días de cumplir esa palabra. Y sabes, la Biblia enseña en Primera de Corintios. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Y pensar, bueno, si Jesús era tan bueno, ¿por qué merecía morir? Si Jesús fue tan bueno, ¿por qué un hombre tan bueno merecía esa muerte? ¿Sabes? Primera, es porque la Biblia sí lo dice. Él tenía que cumplir la escritura. ¿Estás conmigo? Mira lo que dice el versículo 3 y el versículo 3 y el versículo 4. El apóstol Pablo toca este punto y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, lee conmigo por favor, que Cristo, dígalo más fuerte, que Cristo murió
por nuestros pecados. Jesús sabía que así estaba escrito. Por eso él tenía en mente el sentarse con los discípulos en la Pascua y participar de la cena. Pero después de eso él sabía que él tenía que cumplir lo que estaba escrito. Ahora, ¿dónde dice escrito? Isaías 53. Ve conmigo Isaías capítulo 53. Isaías 53. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 3 al 7 primero. De 3 al 7. Mira lo que dice. Porque el apóstol Pablo dice que Jesús tenía que morir conforme a lo que estaba escrito. Y aquí está escrito en el Antiguo Testamento, 500 años antes del nacimiento de Jesús. Isaías da esta palabra y dice: despreciado y desechado entre los hombres. ¿De quién está hablando? De Jesús, varón de dolores, experimentado. ¿Qué experimentó Jesús? El quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Siguiente versículo. Ciertamente llevó él nuestras, diga conmigo, nuestras enfermedades. Ya estaba escrito, Jesús lo sabía. Por eso él estaba preparado para ir a cumplir esa palabra. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros, di conmigo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Siguiente versículo. Mas él herido fue. ¿Por qué fue él herido? Por nuestras, di conmigo, por nuestras rebeliones. No, hazle así, por nuestras rebeliones. ¿Ves cómo no es que nosotros somos salvos porque éramos buenos? No, él fue molido, él fue puesto en la cruz por nuestras rebeliones. Tú y yo estábamos separados a causa de esas rebeliones. ¿Rebelión a qué? A la palabra, a la ley de Dios. Por muy bueno que el hombre se considere, está separado de Dios por causa del pecado. Por muy bueno que nos consideremos y digamos, nací en una buena familia, no, eso no importa. Todo hombre está separado por causa del pecado. Y aquí lo dice: molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz fue sobre él. Lo que yo merecía, lo que tú merecías, porque la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Tú y yo merecíamos esos azotes. Tú y yo merecíamos ese castigo. Nadie está libre, hermanos, hasta que por la justicia de Jesús, cuando se reconoce el sacrificio de Jesús. Pero la Biblia sí dice: el alma que pecare, esta morirá. Así lo menciona la ley. Y aquí la Biblia dice que Él puso su vida. Por eso lo leímos en Juan capítulo 10. Yo pongo mi vida. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Lo que tú y yo merecíamos por el pecado fue puesto sobre Él en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el lugar de muerte. Ahí quizá muchos ya ni siquiera eso les causa que su corazón se quebrante. Es porque has olvidado de donde Dios te arrancó, de donde Dios te rescató. Pero no hay mañana que yo recuerde el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. No hay mañana que yo no le diga: gracias, Señor. Antes de agradecerle aún por el alimento y por las cosas que pueda tener, cada mañana desde que conozco a Jesús no he dejado de agradecerle eso, que el castigo de mi paz fue sobre Él. Lo que yo merecía fue puesto sobre Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Porque de tal manera Dios ama al mundo que envió a su Hijo unigénito. Fue un amor tan grande, amada iglesia, que no se nos olvide, que no llegue el momento donde tú te consideres ya tan justo, tan limpio delante de Dios, que digas: pues eso es para los nuevos. No es para los nuevos. ¿Estás conmigo? Este mensaje no es para los nuevos nada más.
Este es un recordatorio que día a día tenemos que tener en nuestra mente, que si estamos aquí es por su gracia, que si estamos aquí es por su sacrificio. Si estamos aquí es gracias a que Jesús murió por nosotros. El castigo de mi paz, lo que hizo Él es ponerse en nuestro lugar. Y ahora dice Romanos capítulo 5, hemos sido justificados pues por la fe. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por sus llagas, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira lo que dice el versículo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mas el Señor cargó en él el pecado de algunos de nosotros. Dice de todos nosotros, de todos nosotros. Todos estamos, dice la Biblia, separados a causa del pecado. Pero Él dice, llevó esa carga. Siguiente versículo, el versículo 6. Angustiado Él. Mira lo que el precio, hermanos, de no valorar el sacrificio de Jesús, que se nos olvida. Y comenzamos a vivir ya como si nada hubiera pasado. Fíjate el costo, angustiado Él y afligido. Él fue afligido por ti y por mí. ¿Sabes? Creo que puede ser el problema que como no estuvimos ahí, ¿verdad? Como no estuvimos ahí, esto solamente lo toman mucho como parte de la historia. Como yo no estuve ahí, pues no sé que en realidad cuánto dolor tuvo que pasar. Y quizá tenemos alguna imagen por las películas que el cine ha hecho, ¿verdad? Una de ellas que impactó a muchos fue La Pasión de Cristo. Pero sabes, eso se queda corto para lo que el Señor sufrió. ¿Sabes eso? La otra vez estaba mirando yo un video de una persona que injustamente la estaban maltratando en la calle. Y sentí yo, la verdad sí sentí en mi corazón dije, wow, hasta dónde llega la gente, ¿no? Pero sabes, cuando estaba viendo ese video, inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, bueno, el Señor Jesús en la cruz del Calvario, Jesús pasó algo peor que Él. Y a veces no nos constriñe en el corazón. A veces parece ser que perdimos esa sensibilidad. Y dice ahí, angustiado Él. ¿Alguien ha estado angustiado? ¿Alguien ha estado angustiado? En la mañana platicaba con un pastor, el cual hemos estado orando. Lamentablemente hoy falleció su suegra, también que por causa de esta enfermedad. Y cuando estaba platicando con el pastor, al escuchar sus palabras, su angustia, porque gracias a Dios él pudo sobrevivir y sobreponerse a esta enfermedad. Gracias a Dios, pero mira, la mamá de la pastora no. Y yo escuchaba su angustia y créeme, hubo un momento donde estaba hablando con él y de escuchar su angustia quise yo quebrantarme, porque pude sentir su angustia. Muchas veces, déjame el versículo, muchas veces se nos olvida que Jesús pasó una angustia todavía más difícil. Y se nos olvida. Y nuestro corazón es tan fácil de endurecerse. Y si hay algo que mantiene un corazón conectado a Dios, es siempre la gratitud por lo que recibió. ¿Escuchaste, amada iglesia? Si hay algo que hace que nos mantengamos en la línea, es la gratitud. El saber que al que mucho se le perdona es porque mucho se le ha amado. No sé tú, pero yo sí sé lo que a mí se me ha perdonado. Yo sí sé de qué se me perdonó. Sé que eso lo llevó en esa angustia, mi rebelión, mis pecados.
Eso lo llevó en esa angustia que dice la Biblia. Esta no es una historia de esas ficticias, no es una realidad. Jesús tuvo que sufrir por nosotros. Y dice, afligido. Él fue afligido en cada azote que le dieron. Cuando lo lastimaban, le escupían, le arrancaron la barba, quizá le jalaron el cabello. Cuando él iba cargando esa pesada cruz, lo golpeaban, quizá le arrojaron piedras. Y imagínate todo, dice afligido. Él, en realidad, Jesús, en el capítulo 26, él sabe lo que dice la Biblia. Él sabía lo que tenía que cruzar. De hecho, Pedro le dice, maestro, lo vimos hace unas semanas, le dice, maestro, si es posible, no vayas a Jerusalén, porque Pedro sabía que ya estaban tramando el entregarlo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo reprende. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿por qué no poner la mirada en las cosas del cielo y no en las de los hombres? O sea, Jesús sabía, y qué difícil es saber que ya tus horas están contadas. Qué difícil ha de ser para alguien estar ahí sabiendo que iba a ser azotado, que iba a ser afligido, que iba a ser angustiado. Y la Biblia dice, afligido y no abrió su boca. Se mantuvo callado como un cordero. Así dice la Biblia. Como cordero llevado al matadero, no abrió su boca. Quizá tú y yo, en una condición no semejante, pero de aflicción, abrimos nuestra boca tan fácil para quejarnos. Abrimos nuestra boca tan fácil para poder defender nuestra causa, ¿cierto o no? Tan fácil, abrimos algo tan sencillo, algo nos incomoda y abrimos nuestra boca y no nos importa y expresamos lo que sentimos. Y a veces puede ser correcto y a veces no tan correcto. Pero Jesús dice que Él guardó silencio. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Wow. Mira lo que dice el versículo 10 y el 11. ¿Estás acá conmigo, amada iglesia? Con todo eso, Jehová, ¿qué dice? El Señor quiso quebrantarlo. El Señor mismo, Dios el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Eso Jesús lo sabía. Y Él se estaba preparando. Él se estaba preparando para ir a ese momento. Él no podía ya dar un paso atrás. Él ya no podía retroceder. De hecho, más adelante tú lo miras orando en el Getsemaní y lo miras él clamando: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Imagínate la carga emocional que traía Jesús en su corazón. La carga espiritual, hermanos. Pero Jesús, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Qué tremendo, amada iglesia, que Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso dice la Biblia, el Padre, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, que es Jesús, toda rodilla se doble, de lo que está en la tierra, debajo de la tierra, por encima de la tierra, al lado de la tierra, lo que rodea la tierra. Dice: toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús, diga conmigo, que Jesús, una vez más, que Jesús es el Señor. Wow. Dale un fuerte aplauso a Él. Vamos, dale un aplauso de agradecimiento a Jesús. ¡Aleluya! Ya le estoy agarrando sabor, capítulo por capítulo, hermano. Dios va hablando a tu vida. Mira, yo pudiera hablarte un tema
para mantenerte aquí, ¿verdad? Pero aquí no, ¿a dónde nos vamos? Es lo que el Señor está hablando en su palabra. Amén. Mira lo que dice el versículo 10. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Está hablando ahora de su resurrección. Vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Gracias a ese sacrificio, Jesús sabía que tenía que ir a la cruz del Calvario. Esa fue la razón por la cual Jesús tuvo que morir, porque estaba escrito. Claro, había una razón terrenal. ¿Estás conmigo? Había una razón terrenal. ¿Cuál era esa razón terrenal? Que los religiosos se sintieron amenazados por Jesús. Esa fue la razón terrenal. Los fariseos, los escribas, los religiosos se sintieron amenazados, porque cuando hablaba nuestro Señor Jesucristo, crujían los dientes. Así dice la Biblia. Con el Evangelio, dos cosas. Di conmigo, dos cosas. Con el Evangelio, dos cosas, amada iglesia. O con el Evangelio te arrepientes, o con el Evangelio truena los dientes, cruje los dientes. Aleluya. Hola. No conozco otro. Cuando Jesús hablaba, ¿la gente se arrepentía o la gente se enojaba? Los religiosos no soportaban, hermanos. Por eso decía, ¿quién es este que con esa autoridad? Se sintieron amenazados. Terrenalmente esa fue la razón. Porque Jesús en realidad, ¿qué pecado tenía? ¿Qué delito había cometido? Ninguno. Y por más que buscaron el hallarle tropiezo, nunca encontraron, ni en sus palabras ni en sus acciones. ¿Estás conmigo? No encontraron nada con qué. Pero ellos empezaron a fraguar, a maquinar, todos los religiosos, hasta que encontraron la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Con Judas. Encontraron la oportunidad. ¿Para qué? Para que Judas lo traicionara. Diga conmigo, Judas. Mira la razón. Vuelve por favor a Mateo 26, el versículo 5. ¿Por qué no lo tomaban y por qué tuvieron que idear un plan? Decían, no durante la fiesta. ¿Para qué? Tenían miedo a la reacción del pueblo, todos los religiosos. Porque Jesús movía masas, movía las multitudes por su gran amor. ¿Verdad que sí? Así como hoy en día. Entonces tuvieron temor y maquinaron cómo lo podemos hacer caer, y encontraron el punto. Y bueno, se presenta la oportunidad, pero ahorita vamos a ir allá. Versículo 6 dice que Jesús llega a Betania, un lugar cerca de Jerusalén, en la casa de Simón el leproso. Y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Normalmente era un perfume de nardo. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Anota por favor. Este perfume era de alto costo. Este perfume era de alto costo. Llega una mujer y lo que hace al mirar a Jesús es derramar un perfume. No es como en estos tiempos que tú y yo tenemos nuestro perfume, ¿verdad? Y trae un atomizador y tú le haces. Y si te gusta mucho, le echas al aire y lo que caiga, ¿no? Para que no se te gaste. Y si te costó caro, no lo usas todos los días, lo usas en ocasiones especiales. Pero esta mujer dice que era un perfume de gran precio, de nardo puro. Y sabes, se cree que esto posiblemente o probablemente era su dote matrimonial. Anota por favor esta referencia.
el valor de ese alabastro de perfume era aproximadamente de 300 denarios. 300 denarios, que equivale al trabajo de todo un año. Esta mujer traía un perfume tan valioso que equivale al trabajo de todo un año. Imagínate, si un perfume que nos cuesta 1,000 pesos, no sé cuánto pueda costar, yo no soy muy dado a los perfumes. Hace poco, fíjate, un amigo mío, el pastor Alain, estábamos platicando y pues obviamente cuando nos vemos nos damos ese abrazo, ¿verdad? Y me dice, ¿te gustan los perfumes? Le digo, pues a todos nos gustan, ¿verdad? De que compre yo es otra cosa, ¿verdad que sí? ¿A cuánto le gustan los perfumes? ¿A quién le gustan los perfumes? Saca la caja que tengo allá. Todos de igual levantan la mano, ¿verdad? Y me dice, ¿te gustan los perfumes? Le hago así porque pues él es más grande que yo y me hizo así. Y yo lo veo así y le digo, pues me gusta, claro, pues a quién no. Y me dice, ¿cómo te gustan? ¿Dulces o cítricos? ¿Cómo te gustan? Yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Ni del ¿qué es el pH? ¿Se le llama? Sí, ¿verdad? No sé qué significa eso, nomás que qué pH es. No sé nada de eso. Le digo, pues no sé, le digo, yo los que tengo es porque mi esposa me los regala. Y así quedó. Y después de unas semanas, a un servidor y a otra familia pastoral nos invita a comer a su casa y fuimos muy amablemente, claro. Y al final me dice, espérate, no te vayas, tremendo, quiero darte algo. Yo dije, bueno. Y cuando sale con su bolsita y me dice, ten un perfume para ti. Dije, qué padre, ¿verdad? Pues, todos nos gustan los perfumes, pero sabes, el perfume que esta mujer traía no se compara a ese tipo de perfumes. No sé cuánto le costaría, si costó mucho, costó poco, pues lo importante para mí fue el valor que le doy, porque él con todo su corazón, ¿verdad? Me lo regaló, tiene un valor sentimental para mí. Pero lo que sí estoy seguro es que este perfume que derramó esta mujer no era parecido a ese perfume, porque es el equivalente a toda tu ganancia de un año. ¿Cuántos se atreverían a comprar un perfume de tal valor? Dice, pastor, muy apenas compro lo de acá del merca de ahí. Pastor, ¿cómo me pide que cómo voy a dar yo toda la ganancia? Pues esta mujer hizo lo que muchos no haríamos. Eso, hermanos, es gratitud. Eso es amor. Y lo quebró, ungió al Señor. Imagínate, quizá yo hubiera dicho, Señor, permíteme echarte poquito perfume, y le hubiera hecho así, yo, ¿verdad? O quizá tú le hubieras hecho, a ver, Señor, poquito, ponga su mano. Esta mujer lo derramó todo. ¿Qué hubieras hecho tú? Escucho peticiones. ¿Qué hubieras hecho tú? Muchas veces, claro, no vamos a venir aquí y quebrar un perfume, pero nuestro corazón también se puede convertir en ese alabastro. Y muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Lo que quizá yo hago. Venimos aquí y solamente en nuestra adoración le echamos unos cuantos. A veces nuestra alabanza es solamente un hola. Nuestra ofrenda y lo que le damos al Señor es solamente un, hágale conmigo. Esta mujer no escatimó el costo y lo derramó ante los pies del Señor. Eso es lo que la iglesia debe de hacer en esos tiempos. Entregarse así, entregarnos completamente. Eso representa en nuestra vida espiritual, entregarnos, soltarnos al Señor, no reservarnos unas cuantas cosas y decimos, no, hasta aquí. Muchas veces así somos. Cuando la Biblia dice,
ninguno se presente con las manos vacías delante del Señor. Siempre tenemos que derramar algo delante de Dios. Alguien diga amén, por favor. Se me hace que los abundantes vienen el domingo. Nunca reserves algo para el Señor. No lo reserves. Quizá para mí lo puedes hacer, no me preocupo. Pero para Dios, así como Él estuvo dispuesto a dar su vida, así también la iglesia tiene que estar dispuesta a servirle por completo, amarle porque es lo que representa esa mujer. La iglesia que no se reserva su servicio, que no se reserva su amor, que dice: Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, lo que quieras hacer de mi vida, aquí estoy, Señor. Ahora todos estaban mirando alrededor. No menciona la Biblia, escucha, Mateo no menciona el nombre de esta mujer. Lo que sí menciona es lo que dice Jesús: lo que hace esta mujer será recordado cada vez que se predique este evangelio. ¿Por qué? Porque, oh, aleluya, porque todo lo que tú haces sin reservarte algo, todo lo que tú haces por amor a Dios, todo eso tiene una resonancia en la eternidad. Todo eso hace eco en la eternidad. Claro que padre es cuando se reconoce. Por eso Mateo no menciona el nombre. En el Evangelio de San Juan sí menciona el nombre, pero Mateo pasa esa parte. Muchas veces, amada iglesia, lo que hagamos no lo va a agradecer la gente. Lo que tú hagas no te lo va a aplaudir alguien, pero el que todo lo mira, Él sí mira tus acciones. Él sí mira tu corazón y cómo tú le sirves y le adoras y buscas a Dios en todo momento y oras, hasta cuando oras por los alimentos. Todo lo mira Dios. Es más, la actitud que tú tomas al recibir la palabra también habla mucho de eso. ¿Sí sabías? Sí, la manera como compartes la palabra. Si lo haces con todo tu corazón, a lo mejor nadie de aquí, es más, no me he bajado un jueves y que alguien me diga: pastor, qué tremendo estuvo la palabra. Hasta ahorita no. Pero no me importa, porque yo sé que Él sí lo tiene anotado ahí en su lista. Le echó ganas. Mi hijo, vámonos, una palomita. Ahí va mi siervo. Le echa ganas, aunque ande por ahí con sus le echa ganas mi siervo. Esta mujer no le importó que no se mencionara su nombre, que no le dieran reconocimiento. Ella lo único que quería era poner lo que tenía a los pies de Jesús. Que así sea nuestro corazón. Por eso sírvele. No retrocedas, amada iglesia. No retrocedas. Y dice la Biblia, escucha, esta mujer derrama su perfume. Mira lo que dice aquí, versículo 8. Al ver esto, los discípulos, ¿qué hicieron? Dile al que está a tu lado: eso no es de Dios. Dile al que está a tu lado: eso no es de Dios. Dile. Se enojaron, hermano. Se enojaron al ver la acción que hizo esta mujer. Y mira lo que dice el versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Claro que no eran del centro de fe Topo Chico. Aquí no se enoja nadie más que yo, ¿verdad? Diciendo: ¿para qué este desperdicio? Lo menospreciaron, hermanos. Dijeron: mira. O sea, no miraron el acto de amor que estaba haciendo esta mujer, sino dijeron: mira este desperdicio. Ay, claro, después lo disfrazan de: esto lo hubiéramos dado a los pobres. ¿Verdad que sí? Porque a veces nos escondemos todo eso detrás de una religiosidad. Es como aquel que dice: ¿para qué doy a la iglesia? Mejor doy a los pobres. Ajá, sí, hazlo, ándale. Hola. Hola. ¿Hay alguien en casa? ¿Sí está aquí todavía? Pues que, ¿sabes cuánta gente yo he escuchado eso? Hay gente que dice: no, ¿para qué sirvo en la iglesia, no, hombre? Ahí no, pero ahí andan sirviendo. Fue mejor voy y hago esta obra de caridad afuera. Pero bueno,
Estos hombres pensaron igual que esos discípulos, y malamente que discípulos que habían andado con Jesús. ¿Tú puedes imaginar eso? Discípulos que anduvieron 3 años con Jesús pensando así. Es como aquel que tiene ya tiempo en la iglesia y todavía tiene estructuras mentales que no le ayudan en el reino, que todavía piensan: ¿por qué servir? ¿Por qué dar? ¿Por qué estar a la puerta? ¿Por qué esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad hay? ¿Cómo puede ser que un cristiano que ya conoce al Señor, que sí es ser cristiano, tenga esa forma de pensar? ¿Estás conmigo, amada iglesia? Ay, hoy no me congrego. No, hoy no. Ay, cuando pase la pandemia. Hola. O te bendice el evangelio o crujen los dientes. Tan sencillo. O sea, ¿cómo puede ser posible que gente dice: no, no voy a la iglesia porque no sea que ahí me enferme? Pero si andan en el centro. Pero si andan en esos lugares donde también es punto de riesgo. Hola. Dicen: no, yo no, mejor me quedo aquí. Y yo sé que los que están en línea dicen: qué bueno que no fui, no me tocaron tan cerca esos. No, o sea, en un creyente, en un discípulo, no cabe ese tipo de mentalidad. Todo lo que yo pueda hacer para el reino, lo voy a hacer para el Señor, lo voy a hacer con excelencia, le voy a servir con excelencia, le voy a adorar con excelencia, lo voy a hacer porque estoy agradecido. A eso te lleva el agradecimiento. Hay gente que se le tiene que estar rogando para que sirva, pero ya no. Diga conmigo: ya no. Hay gente que uno parece ser que tiene que estar: ándale, por favor, sirve, ándale, ayúdanos. No. Esto es para entendidos. Esto es para la gente que reconoce de dónde fue salvado. Por eso esta mujer no le importó lo que le hayan dicho, no importó lo que pensaran, porque muchas veces nos preocupa más lo que piensa la gente, y por eso no le servimos a Dios. A esta mujer no le importó nada de eso. Ella estaba curada de espantos. Ya estaba curada de espantos. Ella simplemente miró a Jesús y dijo: ahorita es la oportunidad. Así como Judas, muchos ven la oportunidad solamente para traicionar, pero esta mujer vio la oportunidad para honrarle a Él. Yo soy de esos, de los que busco la oportunidad para servir al Señor, que busco la oportunidad para adorar al Señor, que busco la oportunidad para dar una palabra de parte del Señor, que busco la oportunidad para ser útil en el reino de Dios. Aguas, cuidado con los Judas. Esos buscan la oportunidad pero para traicionar. Esos buscan la oportunidad pero para dejar de servir. Esos buscan la oportunidad pero para ya no ir a la iglesia. Esos: hola. Pero esta mujer buscó la oportunidad y dijo: hoy es el día, es el momento para servirle y para derramar todo lo que tengo. No me importa que me quede sin nada. Esto no es un desperdicio. Esto es mi adoración a Dios. Esto es mi adoración. Que no lo comprendas tú, que no lo comprenda el hermano Pedro, el hermano Juan, el hermano Mateo, no me importa, pero esta es mi adoración a Dios. Y Jesús miró eso y dijo: wow, esta mujer ha hecho lo que nadie ha hecho. Por eso donde se predique esta palabra, fíjate las palabras de Jesús, va a ser una resonancia en la eternidad. Se va a hablar de ella. Imagínate cómo se han de haber sentido los demás. Tremendo, hermanos. Cómo a veces nuestro acto de amor por Dios puede hacer una resonancia. Para eso fuimos llamados, para dejar resonancia aquí en la tierra. Para hacer resonancia aquí en la tierra. Sí. Que cuando uno ya no esté, digan: pero todavía se escucha el eco de la adoración de esta iglesia, el eco de la adoración de este siervo. Todavía se escucha esa alabanza, esa adoración, esa palabra, ese servicio. Todavía hace resonancia en la tierra, aunque ya no esté pisando la tierra. Esta mujer ya no está, y todavía sigue haciendo eco su acción. Wow. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué triste es que muchos critican.
Muchos quizá podrían decir: ¿a qué vas a la iglesia? ¿Para qué sirves? O inclusive tú mismo puedes estar pensando en eso. Pero todo lo que hagamos para el Señor, dice el apóstol Pablo, sea de palabra o sea de hecho, hagámoslo para su gloria. Para su gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a aplaudirle, así como si soltaras el nardo, como si rompieras el alabastro. Wow. Mira lo que dice. Versículo 14. Versículo 14. Entonces uno de los 12, diga conmigo, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, siguiente versículo, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Va y hace una negociación con los fariseos, hace una negociación con esa gente religiosa y les dice: va, yo estoy entre ellos. Muchas veces el peligro no es de afuera, el peligro es de adentro. El apóstol Juan lo dice: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Dicen que normalmente las traiciones no duelen las de afuera, duelen las que es de alguien cercano. ¿Cuántos han sido traicionados alguna vez? Una de dos: o fuimos traicionados o hemos traicionado, sin duda. Y Judas, estando dentro, anduvo con Jesús, miró milagros, miró la multiplicación de los peces, de los panes, salió con los 70 a echar fuera demonios, a sanar a los leprosos. Judas predicó la palabra, fue un discípulo de Jesús cercano, danzaba, cantaba alabanzas, pero en su corazón había traición y deslealtad. Wow, mira lo que le dice: ¿qué me quieres dar? A él no le interesaba ni el evangelio y no le interesaba ni Jesús. A él le interesaba que le dieran. A él le interesaba: ¿qué me vas a dar? Muchas veces así venimos: Señor, ¿con qué me vas a bendecir? Cuidado con esas actitudes en el corazón. Buscar a Dios solamente por lo que vamos a recibir, ten cuidado, porque Dios en su soberanía muchas veces no nos da como queremos, y ahí viene el conflicto en el corazón. ¿Alguien está acá conmigo? ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado que yo oro y le pido a Dios alguna situación, o que haga conforme a lo que yo considero, y no lo hace conforme a lo que yo considero, y es ahí donde se revela el corazón. Por eso debemos de tener cuidado. Hay que acercarnos a Dios por quién es Él, por quién es Él, no por lo que recibimos de Él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y dice: ¿qué me quieres dar? Y yo los entregaré. Ya lo traía determinado en el corazón. Y sabes, esto no es una maquinación de la noche a la mañana. Esto se va preparando poco a poco en el corazón. Y dice: y ellos le asignaron 30 piezas, 30 miserables piezas de plata, y entregar a Jesús. Wow. Mira lo que dice. Y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle. Anota por favor, la realidad es que Judas no le interesaba ni el evangelio, ni los pobres, ni aún Jesús. La realidad es que a Judas no le interesaba ni servir, ni andar con Jesús, ni nada de eso. No, había otras intenciones en el corazón. A él solamente le interesaba su propio interés personal. Por eso, amada iglesia, siempre pídele a Dios: Dios, alumbra mis intenciones con tu palabra.
Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante y penetra el corazón y rompe las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones. Diga conmigo: las intenciones. Siempre pedirle a Dios: Dios, que mis intenciones para servirte sean las correctas, que mis intenciones por adorar sean las correctas, que mis intenciones, Señor, por servirte en la obra, en la iglesia y fuera de la iglesia, sean las correctas. Inclusive, Señor, que cuando te pido yo la provisión, la bendición material, que sean con las intenciones correctas. ¿Cuántas veces le decimos: Dios, prospérame? Y detrás de esa oración de: Señor, te lo ruego, prospérame, hay una intención incorrecta. Porque una vez que muchos prosperan, se olvidan de Dios. Entonces Judas, la realidad era que no le interesaba nada, él solamente le interesaba lo que podía obtener. Y al ver que Jesús, ¿verdad?, con ese acto lo que detonó fue el que derramara ese perfume tan caro. Porque en otro evangelio, en el evangelio de San Juan, dice: ¿por qué tanto desperdicio? Lo hubiéramos vendido a los pobres. No era cierto. A él no le interesaban los pobres. El asunto es que él manejaba las finanzas del ministerio de Jesús, y de ahí dice la Biblia que él sustraía. Él 5 dedos, ¿verdad? Patitas para que sogamos, nos agarraba y de ahí sacaba. Entonces cuando mira, dice: ¿cuánto cuesta? Lo miró el perfume, lo olió, dijo: esto es de nardo puro. No, pues este perfume 300 denarios, con esos 300 denarios, Señor, lo hubiéramos hecho tantas cosas. Pero su intención, ¿qué era? Hágase conmigo, rascarle. Hola. Y no me quiero meter ahí. No me quiero meter ahí, porque no quiero herir sensibilidades. Pero sabes, Judas se dispone a traicionar a Jesús. Judas estuvo muy lejos de estar con Jesús. ¿Sabes? Según la Biblia, cuando mencionan a los discípulos, diga conmigo: discípulos. Dígale al que está a su lado: discípulos. Cuando la Biblia menciona a los discípulos, los menciona en orden de comunión. Cada vez que tú leas en la Biblia y Jesús andaba con Pedro, con Juan y Jacobo, y menciona esa orden, es el orden de comunión. Quiere decir que menciona a los más cercanos, y a Judas siempre lo menciona al último, y otras veces no es mencionado. O sea, quiere decir que Judas estaba entre los discípulos, pero no estaba con Jesús. Su corazón no estaba con Jesús. Cuida que tu corazón esté con Jesús. Cuida que tu corazón esté con Jesús. Que tú tengas esa comunión con Él. Tremendo. Había una ausencia. Anota, por favor. Había una ausencia. Por eso a mí me preocupa cuando muchos se ausentan de las cosas espirituales. Me preocupa cuando muchos se ausencian del servicio a Dios. Me preocupa cuando hay mucha ausencia en la iglesia. Cuidado. La ausencia no es buena. Uno tiene que estar donde debe de estar. ¿Estás conmigo? Claro que hay ocasiones donde es necesario, porque hay una fuerza mayor, ¿verdad? No podía estar ahí. Pero siempre que podamos estar orando, adorando, en comunión con Dios, sirviendo al Señor, hay que hacerlo. Judas, un hombre con un corazón dispuesto a traicionar. En la escuela de discipulado, de hecho lo vimos hace 3 semanas, creo, a los del tercer nivel, les di una clase acerca de la lealtad. Una señal de alguien que puede, no es una regla exacta, pero es algo que podemos ver.
Alguien que tiene deslealtad en el corazón comienza a ausentarse. Comienza a haber una ausencia. Deja de estar donde comúnmente estaba. Al principio estabas en la oración. Al principio estabas en el servicio. Al principio estabas en los devocionales. Al principio, hola. Pero comienzas a ¿qué? Cuidado. Porque ya cuando comienzas a ausentarse, cuidado, porque puedes abrirle una puerta a la deslealtad. Muy serios. ¿Estás meditando? Judas siempre se menciona al último. Normalmente yo en los grupos de WhatsApp que hoy en día, y se siente muy bonito cuando te mandan un mensaje. Hace unos momentos antes de pasar acá, me mandó el mensaje un pastor, creo que está por allá, por Morelos, por allá. Pero estuvimos no juntos, él iba un año más adelante que yo en la escuela bíblica. Y dice que él hoy estableció el Día Internacional de Orar por el amigo de un grupo por WhatsApp. En su mensaje de audio me dice: amigo, yo lo establecí como el Día Internacional. Para mí es el Día Internacional de orar por alguien que tengo en contacto por WhatsApp. Dice, y me tocó hoy orar por ti. Y me mandó ese mensaje y ya, algunas otras cosas. Pero muchas veces, no sé si te has dado que hay gente que está en grupos y nunca, pero nunca responde. Hola. ¿Te has dado cuenta de eso? Que hay grupos donde uno puede estar interactuando y hay gente donde nunca responde. Ahí te lo dejo de tarea. Medítalo. Medítalo. Entonces Judas fue movido por la avaricia. Cuidado con la avaricia, amada iglesia. Cuidemos el corazón de la avaricia, de acumular, de querer tener más. Hay que aprender a tener contentamiento. ¿Estás conmigo? Aprende a tener contentamiento. Lo que Dios ponga en nuestra mesa, gracias, Señor. Si Dios pone abundancia de pan, gracias, Señor. Contento con lo que tienes. Judas no estaba contento con lo que tenía. Quería más. Quería más. Se presenta la ocasión, dijo 330 piezas de plata. Dijo, ¿cuánto está la plata? No, vámonos. Cuidado. Judas nos enseña, anota por favor. Judas nos enseña hasta dónde puede llegar el hombre. Judas nos enseña hasta dónde puede llegar el hombre en una falsa profesión religiosa. Judas nos enseña hasta dónde puede llegar el hombre en una falsa profesión religiosa. Estaba ahí con los discípulos, parecía discípulo, hablaba como discípulo, sanó como los discípulos, echó fuera demonios como los otros discípulos, pero todo eso era una falsedad en él. Oh, dile al que está a tu lado, eso está tremendo. Cuidémonos de esas apariencias. Por eso a los fariseos les incomodaba Jesús. Les incomodaba las pláticas de Jesús, les incomodaba la misma presencia de Jesús. Si te incomoda mi presencia y mi predicación, no es por mí. Perdón. Nunca has medido eso en tu corazón, ¿verdad? Cuando alguien predica la palabra y te incomoda, mejor mira tu corazón. No sea que por ahí necesites que te liberen.
Incomodaba las conversaciones de Jesús, las pláticas de Jesús. Incomodaba, hermano. Hay muchas pláticas que nos van a incomodar. De aquí para allá nos va a incomodar. Hágase conmigo, sí. Sí, pastor, como esta. ¿Por qué? Porque Jesús siempre iba en contra de eso. Las apariencias, tienen apariencias de piedad, solamente oran y son oraciones falsas. Ustedes no están haciendo, y eso incomoda, hermanos. Por eso el mundo sigue rechazando a Jesús. Abrazan el concepto de amor de Jesús. ¿Sabías eso? Abrazan solamente el concepto de Jesús como amor, pero no como Jesús, como verdad. Porque como verdad te llega el corazón, como verdad taladra el corazón. Y principalmente cala cuando pretendemos aparentar ser verdaderos discípulos y no lo somos. Es ahí donde entra la estocada. ¡Ah! Dices tú, Judas es ese ejemplo que está dentro. Trae la Biblia bajo el brazo. Tiene apariencia religiosa, pero no tiene esa convicción de salvación en su corazón. Anota, por favor. Judas es el vivo ejemplo de uno que aparenta caminar en Cristo. Judas es el vivo ejemplo de uno que aparenta caminar en Cristo, pero resultó ser un hijo falso de corazón. Resultó ser un hijo falso de corazón. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Ahora voy a terminar con esto. Lucas 22, versículo 3 al 6. Lucas 22, versículo 3 al 6. Mira lo que dice. Aquí vamos a ver la raíz de todo esto. Yo quiero que lo leas. Aquí está en la pantalla. Léelo conmigo, por favor. Y entró el cual era uno del número de los 12. ¿Por quién fue influenciado? La traición, ¿por quién es influenciada? Satanás desde un principio andaba buscando. Tú lo miras, Mateo capítulo 4, se fue directamente con Jesús y le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios? Satanás quería estar seguro. Al no poder llevar su plan adelante, ¿qué comenzó a hacer? A buscar la manera. ¿Por dónde? Buscó la manera. ¿No crees que fue directamente con Judas? No. Él buscó. Vemos el ejemplo cuando están profetizando, están orando unos que no andaban con Jesús, y se acercan los discípulos y les dice: aquellos están profetizando, aquellos están orando, ¿qué quieres que hagamos descender fuego del cielo? Jesús le dijo: cálmate, tú no sabes de qué espíritu eres. Jesús discernió y dijo: estos no están fluyendo en el espíritu. O sea, imagínate si hubieran abierto el corazón, esos hubieran sido influenciados por el enemigo. No pudo con ellos, con Juan y con su hermano. Y luego van con Pedro. Cuando Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pudo haber sido Pedro, pero Pedro inmediatamente cerró su corazón al enemigo, hasta que encontró a uno, hasta que encontró a Judas. Y dijo: este tenía la puerta abierta de par. Por eso cuida mucho las entradas de tu corazón. Cuida mucho lo que entra aquí. La influencia a veces puede venir por un comentario, a veces puede venir por una acción, puede venir por un pensamiento. Si uno no guarda su corazón, hermanos, puede pasar eso. Y Judas tenía las puertas de par en par, dice, y entró, mira qué duro, entró Satanás en el corazón de Judas.
Y mira lo que dice el versículo 21, Mateo 26, 21. Y vamos terminando este pasaje, este capítulo. Está tremendo, ¿verdad? Está tremendo, ¿verdad? Y mientras comían, Jesús anuncia y les dice: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Para Jesús no era algo sorpresivo, no fue sorpresa ese acto ni de Judas ni de Satanás. Jesús ya lo sabía. Simplemente estaba advirtiendo. Le dice: uno de ustedes. Y empezaron el uno: seré yo, maestro, seré yo. Y dijo el otro, y se miraban unos a otros y así, imagínate, mira el que está a tu lado y le: serás tú, seré yo, ¿verdad? ¿Qué espíritu andas? Dile a ver. Y estaban todos así como que tratando de discernir, ¿verdad? Y Judas, mira, igual que ellos. Y se le acerca a Judas y le dice: seré yo. En otro pasaje paralelo Jesús le dice: mira, Judas, énfasis personal, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Tremendo, Jesús le dijo: lo que tengas que hacer, ya, hazlo. Jesús ya sabía que su corazón había sido contaminado. Haga así conmigo. No, entonces haga así, pues no. Jesús ya sabía. Jesús conoce nuestro corazón. Y tú podrás disfrazarlo y yo podré disfrazarlo delante de ti. No, todo bien, y podemos vernos. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está, hermano? ¡Qué gusto! Oh. Y Jesús dice: a mí no me engañan. Por eso debemos de ser transparentes, amada iglesia. Debemos de ser transparentes. Sí. El Señor conoce nuestros corazones. Judas trató de ocultarlo. Los discípulos ni cuenta se dieron. Ni cuenta se dieron. Pero Jesús dijo: ya te tengo vicenteado. Te estoy mirando. Le hizo así, como dirán allá en el gabacho: te estoy guachando. Te estoy observando. Cuidado con nuestro corazón. ¿Cuál fue el resultado de Judas? Que no hubo tiempo para el arrepentimiento. No hubo tiempo. Y tú ya sabes el final. Todos los traidores en la Biblia no han terminado bien. Todo aquel que traiciona en el reino, hermano, no termina bien. Hay consecuencias. Saúl terminó por su propia espada. Ahitofel, ahorcado, por sus propias manos se colgó Ahitofel. Judas, de la misma manera. Hay un dicho por ahí que los traicioneros, al igual que Judas, se matan solitos. Por eso debemos de cuidar nuestro corazón y ser leales en el reino de Dios, ser leales como cuerpo de Cristo. Alguien diga amén, por favor. Ser leales en el cuerpo de Cristo. Claro, a veces no vamos a pensar igual, pero el que no piensa igual que tú no me va a llevar a que yo te traicione. No. Cuidado, amada iglesia. Judas cometió algo pues muy, muy delicado. Entonces Jesús después, versículo 26 al 29, participa de la Santa Cena y anuncia que muchos se escandalizarán. Versículo 31. Muchos se escandalizarán, dice esta noche. Después de esta noche, muchos se escandalizarán. La palabra escandalizar, del griego escandalizo, que significa hacer tropezar, apostatar, es decir, volverán atrás. Muchos se escandalizarán. Esa palabra está diciendo: muchos van a volver atrás. Muchos me van a dar la espalda. Cuidado, amada iglesia. No le des la espalda nunca al Señor. Nunca. Mantente firme ante Él. Así como Él se mantuvo firme en la cruz del Calvario por amor a nosotros.
¿Cuántos dicen amén? Y Pedro, ¿qué le dice? El versículo 33: Señor, yo nunca te voy a dejar, nunca me voy a escandalizar. No, yo contigo voy hasta la muerte. Y cuando yo leí ese pasaje dije, ¿dónde he visto ese tipo de acciones muchas veces? Esa gente que se acerca contigo y te dice, no, hombre, pastor, yo con usted al infinito y más allá. Pues se fueron al más allá, porque ¿cuántos no me han dado palmadas ahí? Pastor, yo con usted de veras nunca. Es más, usted es como mi padre. Es mi padre, y tanto rollo que tiran. Y Jesús, al ver a Pedro, dijo, ay, Pedro, me vas a negar 3 veces, tremendo. Tú también. ¿Y se cumplió? Sí se cumplió. A veces somos muy dados a hablar, hermanos. ¿Verdad que sí? Somos muy dados a abrir nuestra boca sin coordinarla con nuestra. Y decimos y. No, hermanos. La Biblia solamente dice una cosa, lo que sí sé, es que una vez que tú tomas el arado, ya no puedes retroceder. Porque si tú tomas el arado y retrocedes, ya no eres digna o digno de entrar en el reino de Dios. Fíjate lo que el Señor Jesús dijo, ya no eres digno. Si tú tomas el arado, tú le estás diciendo a Jesús, yo aquí estoy, yo te voy a seguir. Sé que el trabajar la tierra no es fácil, me va a llevar el solazo, me va a llevar el cansancio, pero ya tomé el arado, Señor. No vuelvo atrás, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que proseguimos a la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pedro, después de negarle, claro que reconoce su falta. La diferencia entre entre Pedro y Judas, que Judas no se arrepintió. Quizá hubo un remordimiento en su conciencia, pero no hubo un genuino arrepentimiento. Y Pedro, cuando le niega, tú sabes la historia, él sí se arrepintió, lloró, se quebrantó en su corazón. Y después Pedro nunca más fue el mismo. Vemos a Pedro predicando el día del Pentecostés. En su primer mensaje, 3,000 personas se convierten. En su segundo mensaje, 5,000 personas se convierten. Y la Biblia dice que cuando Pedro salía, sacaban a los enfermos. El poder de Dios estaba sobre él. ¿Pero por qué? Porque él se arrepintió de corazón. Muchas veces sí, la situación se pone difícil. Hay problemas en nuestra vida que decimos, ¿qué hago? Y a veces podemos tomar una mala decisión. Y si es una mala decisión, inmediatamente es ir al Señor, perdóname, Señor, no quiero volver atrás, yo quiero seguir contigo. Cuidémonos nuestro corazón, valoremos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, valoremos el sacrificio de Jesús. Si estamos aquí, es porque Él ahí dio su vida para disfrutar nosotros esto, la vida eterna en Cristo Jesús. Con luchas y con pruebas, pero en Cristo nada nos podrá separar de su amor. Antes, dicen estas cosas, somos más que vencedores. Ponte de pie, por favor.